¿Se ve, doctora? No, todavía no se ve. Esperaremos. Dije, estás compartiendo tu pantalla con todos, dejar de compartir. Abajo, Ahora, ve. A ver, todavía. Yo les aviso. ¿ahora sí, doc? Ya. Sí, 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 pero ubícalo bien. Perfecto. Ya, Excelente. ya. Ya empezamos. Buen día, Por doctora. favor. Buen día. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. El tema que nos tocó exponer es selladores pulpares. Muy bien. La exposición está a cargo de mi compañera Micaela Leiva y mi persona, Hazael Romero. Introducción. ¿Qué son los selladores pulpares? Los selladores pulpares van a ser materiales los cuales vamos a utilizarlos para la protección vital del órgano dentario, ¿ok? Frente a ciertos agresores, tanto externos como del propio material restaurador. El dueto vital. El dueto vital, o también denominado el complejo dentino-pulpar, va a estar conformado por la dentina y por la pulpa, ya que conocemos nosotros la estrecha relación que tienen, eh, y su importancia con la vida del diente, ¿no es así? La dentina. La dentina es una estructura dura que, como sabemos, tiene un gran grado de mineralización por parte de la matriz inorgánica y una cierta parte orgánica, ¿no es así? Y en su interior contiene la prolongación del odontoblasto, que nos suelen decir que es hasta el primer tercio si dividimos en 3 tercios la dentina, ¿no es así? Y nos dice que la dentina comunica el medio externo del medio interno, que en este caso vendría siendo la pulpa. La pulpa es la parte central que comprende el 90% de la parte vital del diente. Y como sabemos es un tipo de tejido conectivo y formador de dentina. Permeabilidad dentinaria. Como todos sabemos, la dentina en su interior contiene la prolongación del odontoblasto. Está formando pequeños canalículos, son también denominados microtúbulos, en los cuales se va a alojar el mismo. Siendo así, dependiendo la profundidad de la dentina, el tamaño del diámetro de este microtúbulo aumenta, así como en su espesor, ¿no es así? Esto va a ser muy importante porque va a repercutir en el compromiso de la pulpa de acuerdo tanto al material o la afección que tenga en el diente, ¿no es así? Bien. Clasificación de los selladores pulpares. Estos se van a clasificar en 4. Acá coloqué 3. Como primero tenemos los barnices cavitarios, segundo los liners, tercero las bases cavitarias y como cuarto los sistemas adhesivos. Barnices. Esto se los puede caracterizar como una capa delgada sobre la dentina, profunda y expuesta, ¿no es así? En la parte más permeable, por así decirlo, de la dentina frente a una afección. ¿Qué propiedades van a tener estos? ¿Qué propiedades? Bueno, un ejemplo de un barniz cavitario va a ser el hidróxido de calcio, cuya composición va a estar eh, em, dividida en dos partes, en una base y un catalizador. La base va a estar conformado por fosfato de calcio y óxido de zinc, y el catalizador por hidróxido de zinc y salicilatos. Su composición va a ser sus propiedades va a ser que nos va a brindar una protección biológica, que en unos instantes vamos a explicar a qué nos referimos con eso. Va a ser estimulante de los odontoblastos, lo que nos indicaría que va a estimular la formación de dentina, en este caso de dentina reparadora. Nos dice que va a tener un pH alcalino
y va a tener, pero como para su desventaja va a tener una baja resistencia mecánica y va a ser soluble. Base cavitaria. Va a tener un mayor espesor y va a tener el propósito de reemplazar la dentina dañada. ¿Ok? Un ejemplo de podría ser el ionómero de vidrio, cuya composición está conformada por dos partes, un polvo y un líquido. El polvo va a contener vidrio, fluoro, aluminio, silicato y el líquido ácido poliacrílico. ¿Qué propiedades va a tener? Esta va a tener una adhesión química, como, como también va a tener, bueno, este va a liberar flúor, lo que va a favorecer a la remineralización de la parte afectada. Va a ser biocompatible y también va a tener la propiedad de aislante térmico. Otro ejemplo de base cavitaria va a ser el óxido de zinc y eugenol, cuya composición también va a estar formada por un polvo y un líquido. El polvo esta vez por óxido de zinc y el líquido por eugenol. ¿Qué propiedades va a tener? Este va a tener la propiedad mm, peculiar de que va a ser un sedante pulpar. También va a ser antibacteriano, también va a ser aislante térmico, pero como una desventaja va a ser que este va a inhibir la polimerización, pues por ende no se debe colocar junto a algún tipo de resina. Y también va a tener una baja resistencia. Otro ejemplo es el cemento fosfato de zinc, que va a estar conformado que también por un polvo y por un líquido. El polvo por óxido de zinc y óxido de magnesio y el líquido por ácido fosfórico. ¿Qué propiedades tiene? Este va a tener una alta resistencia compresiva, va a ser antibacteriano y aislante térmico. Como desventaja tenemos que va a ser irritante pulpar. Barniz o cavitarios. Como un ejemplo de estos vamos a tener a este barniz copal, que va a estar conformado por resinas naturales, copal propiamente dicho, o solventes orgánicos. ¿Qué propiedades va a tener? Este va a disminuir la filtración marginal, va a ser un protector biológico, pero su desventaja va a ser que no va a tener ninguna resistencia mecánica. El barniz se va a caracterizar por ser una capa muy delgada que se va a implementar sobre la dentina. Como cuarto tenemos los sistemas adhesivos. Esto va a ser esta es una forma moderna ya de sellador pulpar. Por lo general van a estar conformados por monómeros y solventes. Los monómeros conformados por bis-GMA, por UDMA y EDMA. Los solventes por acetona, etanol y agua. ¿Qué propiedades van a tener los sistemas adhesivos? Van a lograr una mejor adhesión o también directamente llamado adhesión. eh, van a, van a sellar los microtúbulos dentinarios y va a disminuir la microfiltración en un gran porcentaje. Los sistemas adhesivos se van a clasificar de dos maneras. Una es según la técnica adhesiva, en el cual vamos a tener grabado total, autograbantes y de manera universal. El autograbado va a seguir el mismo, bueno, el protocolo que todos conocemos, el grabado ácido, lavado, secado, controlado. Luego se va a colocar el primer y el adhesivo. En los autograbantes va a tener la característica de que no van a requerir lavado y el adhesivo va a contener monómeros ácidos. El universal nos dice que puede utilizarse con un grabado total o autograbado o también de grabado selectivo. Clasificación según la generación. Estos se van a dividir en en cuarta, quinta, sexta y séptima. La quinta y sexta van a ser similares con dos envases. ¿No es así? El cuarto, de cuarta generación, van a tener tres frascos, el cual van a incluir el grabado, el primer y el adhesivo, que van a venir por separado. ¿No es así? Pero nos dice que va a tener una mejor adhesión justamente por la selectividad de cada uno de los componentes.
En la de quinta generación nos dice que el primer y el adhesivo van a venir en un solo envase, al igual que el de sexta generación. Pero el de sexta generación nos dice que puede venir con un autograbado. No es así, el ácido grabador va a ser, no va a venir aparte, por así decirlo. De séptima generación nos dice que solo viene un frasco y en este frasco incluye ya los tres componentes, el grabado, el primer y el adhesivo, incluyendo el ácido grabador. Ok, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Continuando, yo les voy a hablar sobre los agresores pulpares. Ok, primero hay que tener en cuenta cuál es el objetivo principal o, en este caso, eh, la función del operador. Tengamos en cuenta de que es preservar la vitalidad pulpar. Nos vamos a guiar por tres ramas. Primero, la semiología, porque la semiología se basa en este caso en el diagnóstico clínico que se realiza al paciente para ver la vitalidad pulpar del diente. Dos, los materiales dentales. ¿Qué tipo de materiales vamos a utilizar en el paciente para que se pueda llegar a mantener, obtener una protección de la vitalidad pulpar? Y finalmente, la operatoria dental, que son las maniobras del operador que realiza para llegar a restaurar tanto la estética y la función del diente. Ahora, los agresores pulpares se van a dividir en exógenos y endógenos. Exógenos quiere decir que vienen del exterior del diente y endógenos se originan dentro del organismo o del mismo diente. En exógenos tenemos físicos, que son mecánicos, térmicos, eléctricos y las radiaciones, químicos, el pH de los alimentos y los materiales dentales, y los biológicos, que son microbianos. En endógenos pueden ser enfermedades sistémicas de base, como la diabetes, la hipofosfatemia o enfermedades que no se conocen su origen, como idiopáticos. Ahora, vamos a ir con los biológicos. En este caso yo coloqué tres microorganismos que son los más comunes, el Streptococcus, puede ser mutans, sanguis, sobrinus, el Actinomyces y los lactobacilos. El Streptococcus, que se considera eh, una, bac- una un microorganismo que es un coco gram positivo, tiene aproximadamente un diámetro de 0,8 milímetros. Es el principal microorganismo que se relaciona con la caries dental porque va a producir en este caso la desmineralización a partir del azúcar. ¿Por qué? Porque estos ácidos pueden llegar a causar la desmineralización del esmalte, es decir, la pérdida tanto del el calcio y como del fosfato. Los lactobacilos van a participar en un proceso de caries más profunda, porque si bien toleran un poco más el ambiente más ácido, van a realizar proteólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que van a degradar las proteínas dentinarias mediante la proteólisis, favoreciendo el avance de una lesión cariosa. De igual modo que los actinomyces, porque estos sí están asociados con la caries radicular, porque invaden tanto cemento como dentina. Factores químicos. Como yo mencioné, en primera instancia vamos a hablar sobre el pH. El pH de los alimentos va a afectar bastante en esto. ¿Por qué? Porque el consumo frecuente de azúcares y de ciertas bebidas energéticas, como de la Coca-Cola, bebidas energéticas como la Monster, el Red Bull, pueden llegar a producir ácidos y disminuir lo que es el pH oral. Otro factor es que el pH un pH bajo va a favorecer a la desmineralización del esmalte y, bueno, la desmineralización dental y la sensibilidad pulpar. Ahora, otro factor químico, como ya mencioné, es el hecho de los materiales dentales. Tengamos en cuenta de que todo monómero en boca es tóxico, lo que quiere decir que puede llegar a causar un daño pulpar. ¿Por qué? Porque algunos materiales sí pueden llegar a liberar ciertas sustancias irritantes. Si no existe un buen aislamiento o si no existe una buena protección dentinaria, puede llegar a inflamar la pulpa. Por ejemplo, los más comunes, los monómeros de resina o los cementos irritantes. Factores físicos. Hablamos de factores eléctricos, mecánicos y térmicos. En eléctricos, si bien podemos hablar sobre factores como
aquellas fuentes o corrientes galvánicas que se van a producir entre los diferentes metales que están en la boca y pueden llegar a generar alguna sensibilidad o algún dolor al paciente, como ser en este caso las amalgamas. En dos factores mecánicos son factores mucho más traumáticos. ¿Por qué? Quiere decir algún golpe o algún traumatismo que ha sufrido el paciente o el desgaste excesivo durante la preparación cavitaria. Por ejemplo, puede llegar a exponer lo que es dentina o afectar directamente la pulpa. Y los factores térmicos es el calor generado por uno puede ser por las presas, por los micromotores o puede ser por el excesivo consumo de ciertos alimentos calientes o fríos. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el daño pulpar. Esto ya es más a detalle porque hablamos sobre los restos de dentina infectada, el barro dentinario y los micromotores. Primero, los restos de dentina infectada. Tengamos en cuenta que la dentina contaminada está contaminada por bacterias durante un proceso carioso. ¿Por qué? Porque tienen tejido desmineralizado. O sea, sí es muy blando y tienen bastante cantidad de microorganismos. ¿Y cómo va a llegar a dañar a la pulpa? Las bacterias que están presentes en su superficie y las toxinas van a avanzar por los túbulos dentinarios hasta llegar a la pulpa provocando un daño pulpar y una inflamación. El barro dentinario también se denomina el smear layer y es una capa de residuos orgánicos y inorgánicos que se forman después del tallado cavitario, como instrumentos rotatorios. Y está compuesto por bacterias, colágeno, restos de dentina y saliva. ¿Cómo llega a afectar o cómo puede llegar a hacer un daño pulpar? Puede llegar a obstruir los túbulos dentinarios y esto puede llegar a retener ciertas bacterias y hacer la dificultad al momento de la adhesión de algún material restaurador. Y los micromotores, que están bastante en relación con los daños térmicos. ¿Por qué? Porque al ser micromotores o piezas de alta velocidad no tienen refrigeración o tienen mucha presión, lo que va a generar uno que sería calor, las vibraciones y una deshidratación dentinaria. Y todo esto puede llegar a causar irritación en la pulpa y su posterior inflamación. Ahora, vamos con las fresas y piedras diamantadas, que son instrumentos de corte que si bien se utilizan bastante en operatoria. ¿Por qué? Porque cuando estas están desgastadas o se utilizan se utilizan consecuentemente, uno, generan fricción, van a aumentar lo que es la temperatura y eliminan bastante dentina, la dentina que protege, ¿no? Estos factores va a llegar a irritar obviamente la pulpa y la va a inflamar. La microfiltración marginal es el paso de ciertas bacterias, líquidos o microorganismos que va a llegar a dañar al diente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre mayormente en la microfiltración marginal? Puede ocurrir por diferentes factores, tales como ser una mala adaptación del material, una contracción de polimerización de las resinas o alguna falla adhesiva. Y finalmente los sistemas adhesivos. Si bien son sistemas que nos ayudan a mantener lo que es la restauración del diente, algunos componentes químicos de estos sistemas pueden llegar a penetrar los túbulos dentinarios, especialmente cuando la dentina remanente es muy delgada. Y esto, como ya mencioné, va a provocar lo que es un daño pulpar y una sensibilidad. Vamos con los contactos oclusales prematuros. ¿Cómo van a llegar a afectar? ¿Por qué? Porque pueden generar una sobrecarga al momento de consumir ciertos alimentos, lo cual va a causar al diente, una presión del ligamento periodontal, llegando a dañar el periodonto, un dolor y una inflamación pulpar. Porque los contactos prematuros pueden llegar a generar esta fuerza excesiva que irrita tanto la pulpa como la sensibilidad. El pulido de las restauraciones. Si bien parece un daño inofensivo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque esto se basa más que nada en procedimientos que se utiliza para sacar el brillo y darle este aspecto liso al diente, ¿no? Pero ¿cómo puede producir daño? Si no utilizamos refrigeración, si lo utilizamos el dispositivo por mucho tiempo o si se genera una presión.
va a generar calor y va a llegar a dañar la pulpa. Y finalmente las lámparas de fotoactivación. Más que nada se utilizan para polimerizar materiales resinosos, obviamente mediante la luz halógena que produce. ¿Y cómo va a afectar a la pulpa? La exposición muy prolongada de este material o de este dispositivo puede llegar a aumentar la temperatura de cerca del diente, ocasionando lo que es la inflamación pulpar. Ok, vamos a ver, como siguiente, vamos a ver las diferentes técnicas que se utilizan o cómo es la preparación de los ciertos materiales para para la aplicación de ciertas bases, liners o barnices. Ok, continuando, vamos a hablar sobre las indicaciones según la profundidad de la caries. Primero, vamos a hablar sobre tres tipos de cavidades, tanto superficiales, las medias y las profundas.
¿Por qué? Porque la elección de del material que se va a llegar a utilizar en relación a las cavidades depende mucho de qué tan cerca puede estar la caries de la pulpa dental, porque mientras más profunda sea la lesión, va a haber mucho más protección, va a haber mucha más protección que va a llegar a necesitar la pulpa. Las cavidades superficiales son aquellas caries que van a afectar solamente tanto a esmalte como a dentina superficial, porque todavía existe mucha dentina sana que pueda llegar a proteger la pulpa. Pero, ¿cuáles son sus características? Generalmente el riesgo pulpar es mucho más bajo y no hay tanta sensibilidad intensa. No necesita una protección pulpar especial, pero ¿qué debemos realizar? Debemos eliminar la caries y restaurar directamente. Usualmente los materiales que más se utilizan son los adhesivos, porque van a permitir la adhesión entre lo que es el diente y la resina y van a sellar los túbulos dentinarios, así disminuyendo lo que es la microfiltración y la sensibilidad. Ahora, si tuviéramos que catalogizar, bueno, escoger un tipo de material, hablaríamos sobre el ionómero de vidrio, como si fuera una base delgada, porque a veces actúa como una base fina y a la vez va a llegar a liberar el flúor, ayudando a la prevención de la caries que pueda llegar a presentarse más adelante. Ahora, en cavidades medias son caries que han avanzado mucho más de la dentina y ya están casi cerca de la pulpa, pero todavía hay la presencia de cierta dentina remanente que puede protegerlo. Como nuestro objetivo es preservar la vitalidad pulpar, es evitar lo que es una futura irritación de la pulpa. El material indicado para este siempre va a ser un ionómero de vidrio. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, tiene una muy buena adhesión al diente y a la resina. Va a liberar el flúor y va a actuar como un aislante térmico. ¿Ok? Y en cavidades profundas son caries que técnicamente ya están cerca de la pulpa o ya han pasado la pulpa y aún hay la dentina remanente que queda es muy delgada, por lo cual el riesgo es bastante alto de una exposición pulpar y obviamente hay una mayor probabilidad de que haya una inflamación o una necrosis pulpar. El objetivo es preservar la vitalidad pulpar y podemos utilizar hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio tiene un pH alcalino, porque va a llegar a estimular a lo que es la dentina reparativa. En este caso utilizamos el hidróxido de calcio forma C y lo cubrimos con una forma A o con una forma B. Porque enseguida les hablo sobre los tipos de procedimientos pulpares. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos lograr es una bioactividad, una bioestimulación de cierta formación de la dentina, para también tener una acción antibacteriana y así colocarlo en zonas muy profundas. Otro caso puede ser el ionómero de vidrio, pero como mencioné, primero tiene que ir el hidróxido de calcio, la forma C, y encima de este el ionómero de vidrio, porque sella y protege. Un material más que se le conoce es el MTA, que también es un material biocompatible y estimula lo que es la reparación de la caries, y es muy utilizado en protección pulpar moderna. Ahora, a lo que les estaba mencionando, la protección pulpar. Vamos a tener dos tipos, la protección pulpar directa y la protección pulpar indirecta. En la protección pulpar directa quiere decir que vamos a llegar a colocar un material o la aplicación de un material sobre la pulpa expuesta, con el fin de llegar a promover lo que es su cicatrización y su vitalidad, o sea, la bioactividad. Pero el procedimiento es, primero, lavamos, secamos, colocamos bien el hidróxido de calcio forma C. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad de bioactividad, o sea, la biocompatibilidad. Aplicamos sobre este encima lo que es hidróxido de calcio forma A o forma B, o ionómero de vidrio o MTA. En cambio, que la protección pulpar indirecta es la aplicación de un material sobre la dentina sana. Entonces, pues la dentina que está adyacente, ¿no?, a la pulpa para preservar la vitalidad pulpar. Igual, lavamos, secamos, aplicamos hidróxido de calcio forma A o forma B. El siguiente, por favor. Ventajas y desventajas. Como ya hemos mencionado en todo a lo largo del tema, voy a mencionar las más importantes. Primero hay que hablar sobre la protección, la ventaja de proteger la pulpa dental o la vitalidad pulpar, porque tenemos que evitar estímulos externos como las bacterias, el calor o factores químicos, físicos o biológicos.
Disminuir la sensibilidad posoperatoria. Aquí hablamos sobre reducir las molestias del paciente después de una restauración. Aislan térmica y químicamente. Proteger la pulpa frente a los cambios de temperatura y a los materiales irritantes. Reducir la microfiltración bacteriana. Evitamos el ingreso de ciertas bacterias que pueden llegar a dañar lo que es el diente. Favorece la reparación dentinaria por medio de los materiales como ser el MTA, hidróxido de calcio, que favorecen a lo que es la formación de la dentina reparativa. Ayudan a conservar la vitalidad pulpar y que nos permiten a mantener la pulpa viva y evitando ciertos tratamientos más invasivos. Ahora, entre las desventajas más importantes, mencionamos que la baja resistencia mecánica, porque algunos materiales, si bien son frágiles, no van a soportar lo que es la fuerza masticatoria. Pueden disolverse con el tiempo, porque ciertos protectores, liners, pueden perder lo que es la estabilidad y la presencia ante la humedad. Algunos materiales irritan la pulpa si se usan incorrectamente. Una mala técnica que el operador pueda provocar en el paciente o tal vez el exceso de material que se puede colocar encima de la pulpa. Sensibilidad a humedad o mala manipulación, porque muchos materiales van a requerir lo que es un aislamiento adecuado para funcionar correctamente. El fracaso al sellado, que es el sellado no es bueno, puede llegar a aparecer una microfiltración marginal y esto puede producir una caries secundaria. Y el alto costo, porque algunos materiales modernos, como les he mencionado, que es el MTA, tienen una excelente biocompatibilidad, pero la desventaja es que son bastante costosos. En conclusión, vamos a mencionar que los protectores pulpares o los selladores pulpares nos ayudan a preservar la vitalidad pulpar y disminuir el daño pulpar. Aunque el éxito depende mucho del operador y de la técnica que se va a llegar a utilizar y la selección del material. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy bonito. ¿Alguna pregunta, chicos? Vete a tu primera imagen, por favor. ¿Alguna pregunta, consulta, observación? Pues despierten. Nuestro expositor estaba de sueño, seguro trabaja hasta tarde, pero lo ha hecho muy lindo. Ahora, después de eso, podía dormir, por favor. A tu primera imagen. ¿Sí? ¿Te ha costado? Algunas cositas que les voy a ir acotando a lo que ya han expuesto. Bastante bueno. Ahí quédate, por favor. ¿Ya? Están atentos porque esta yo creo que es una de las clases más importantes que les va a servir toda la vida profesional y me da gusto que lo hayan presentado también. Y en realidad el hecho de exponer ustedes y que se les haya asignado un tema no es solamente el cumplir un requisito, el tener una nota y punto, se acabó. No, les hemos encargado a estas dos personas este tema y así como les hemos encargado a ellos, a ustedes otro tema. Entonces, nos los están estudiando, nos los han investigado y nos presentan para nuestro conocimiento. Lo importante aquí es aprender, conocer y estar preparados ante nuestros pacientes, ante el caso clínico. Lo que quiero decirles es que observen muy bien esta imagen. Esta imagen es súper, súper importante. ¿Por qué me interesa que ustedes conozcan de memoria esta imagen? Vemos en el lado izquierdo el esmalte, la pulpa, la dentina, etcétera. Pero en la imagen de la derecha, fíjense y no se olviden que la pulpa está constituida, no es solo nervio, tiene un nervio efectivamente, tiene una arteria, tiene venas, y tiene tejido linfático. Pero esta línea que ustedes ven de odontoblastos, que están empalizadas o están acomodadas entre la pulpa y entre la dentina, al empezar los túbulos, imagínense que son como ahora las barricadas, que son los soldaditos que nos están defendiendo para cualquier agresión. Y estos están así jóvenes, simpáticos, bien acomodados cuando tengo pulpa joven. No pasa lo mismo cuando tengo pulpa vieja.
¿Se acuerdan que les dijo, puedo tener diente joven, pulpa vieja, o diente viejo, pulpa joven? ¿Qué quiero decir eso? Imagínense un paciente de 6 años, de 8, 10 años, primer molar, que ha tenido varias caries, que ha tenido varias obturaciones, que tiene trauma de oclusión, que tiene muchas agresiones. Por eso le decía, la agresión a la estructura dentaria no solo es la caries, puede haber tenido traumatismo. Entonces, el organismo y la función de estos odontoblastos que están tan bien organizados y en fila, su función principal es formar dentina. Esa es su función. Y van formando a través de la vida poco a poco, pero cuando tienen una agresión van a formar rápido. Es como si fuera un albañil. Un albañil se le cae la pared, entonces, ¿qué hace? Rapidito, rapidito forma una pared, no importa si es con ladrillo organizado, cemento, lo que sea, pero forman dentina. Eso es lo que quiero que me entiendan, esa es la función. Y la función de estos selladores es estimularle a este señor odontoblasto que formen dentina. Les llaman la atención, tú, despierten, tienen que formar dentina. Entonces vamos a ver materiales que van a o no estimular con mayor o menor fuerza, velocidad y con mayor o menor eficacia esta formación de dentina. Esa es la filosofía, esa es la razón de esto, ¿no? Entonces es el odontoblasto y tiene una prolongación que está a través del tubo. En esa su prolongación también le acompaña a alguien, le acompaña una de las fibras nerviosas, van juntos con la prolongación durante todo el túbulo. Es por eso que cuando el túbulo está abierto, siente frío, siente calor, siente ácido, etc. La siguiente, por favor. Me cortan nomás cualquier consulta. Y esto es muy importante, porque fíjense, esta imagen es súper linda, porque cuando estoy más cerca a la pulpa, voy a tener túbulos dentinarios más abiertos y más sensibles. Y cuando estoy lejos, voy a tener túbulos más delgados. Lo mismo nos va a pasar cuando tengo, imagínense, esta imagen es fabulosa. Cuando tengo un paciente joven, una pulpa joven, estos túbulos van a ser bastante amplios. Y al ser tan amplios, también son más sensibles al proceso carioso. En cambio, en la parte superior, los túbulos son más pequeños y tengo mayor cantidad de dentina. Entonces, la posibilidad de desmineralización va a ser menor. Lo que quiero decir, decíamos, la caries es un problema de salud oral. ¿Pero en qué edad se presenta? Desgraciadamente se presenta de 0 hasta los 15, 16, 17 años. Esa es su edad. Cuando a veces una persona mayor me dice, ¿me es cariado? No, le digo, ya estás viejo para eso. Tu problema es encías. El problema periodontal más se hace en adultos. ¿Por qué es una enfermedad de los jóvenes? Porque tiene túbulos abiertos, túbulos grandes que no se han mineralizado. Entonces, eso es lo que quiero que lo entiendan. Mayor cantidad de tubos o a mayor diámetro de tubos, pieza más joven. La siguiente, por favor. Y les decía ahora selladores porque es el nuevo nombre que se dio. Les decía que primero fueron protectores pulpares, después fueron estimuladores dentinarios y ahora se llaman selladores. Ese es el nombre que se les está dando. Lo que sucede es que realmente, más que protectores pulpares, son estimuladores de dentina. O sea, le hacen esto al odontoblasto para que forme dentina. Porque también nos vamos a dar cuenta por los pHs que tienen otras clasificaciones. Nos has dado 4 clasificaciones, las barnices, liners y bases cavitarias y los adhesivos. Liners es lo que quiero que entiendan, son líneas o son delgaditos. La siguiente, por favor. Ah, no, quédate ahí atrás. Y lo que nos dice bien claro, los selladores están, los adhesivos y los barnices, ¿no? ¿De dónde nacieron los adhesivos? Justamente salieron de los barnices. Se ubican ese barniz que pintan las puertas de madera, ya, es lo mismo, con algunas variaciones obviamente químicas, pero esa es la capacidad de que selle de alguna forma esos túbulos dentinarios. Y luego, después de los barnices, sale el sistema adhesivo.
Justamente yo les decía, cuando hagan sus protocolos, cuando trabajen, tienen que poner con qué técnica han aplicado. En cuarto año yo, por ejemplo, les digo, ¿qué técnica? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo aplicar con pincel, con microbrush, o dejar caer una gota, o con una motita de algodón. La respuesta va a ser totalmente diferente. Yo tuve la suerte de trabajar en un equipo que hicimos justo el estudio del adhesivo y las técnicas de aplicación en Chile. Y nos distribuyeron así en grupos. Un grupo hacía con microbuch, otro con pincel, otro con algodón, otro dejábamos caer. Y después los dientes eran extraídos y vistos. Es ahí donde nacen los microbrushes. Por eso es muy importante que cuando utilicen cualquier material, verifiquen cuál es la técnica que han aplicado. ¿Y por qué les voy a pedir que anoten? Me van a decir, pero qué absurdo. Porque después, cuando ustedes quisieran hacer un trabajo de investigación personal inclusive, a ver si esta técnica me funcionó o me funcionó mal o cómo va. Es por eso. El cemento y el número es una base cavitaria que han visto bien cómo se utiliza, y en este caso están los recubridores cavitarios, y aquí nos habla del hidróxido de calcio fraguable. En realidad es el hidróxido de calcio puro o fraguable. La diferencia del puro es que va en polvito, tal cual. Pero ¿cuál es la deficiencia? Que no voy a saber dónde exactamente colocar. Y el fraguable es el que viene como la gotita. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces estamos hablando que el barniz es una capa dentina ya no casi no lo utilizamos, pero es bueno mencionarlo porque fue el inicio y la base de los adhesivos. Es delgado, se pone en la capa correspondiente. Pero sí quiero hablarles del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, fíjense sus propiedades y son buenas. ¿Se acuerdan de que hablamos del pH de la clase anterior? Este es un elemento tan alcalino. ¿Se acuerdan de la reglita que les dibujé? Ya, es tan alcalino que ese tiene 13.6. O sea, es tremendamente alcalino. Pero ¿cuál es la gran forma que trabaja? Le estimula al odontoblasto, que está en un pH de 6.8, etcétera, o al medio ácido, le estimula y le llama la atención y le dice, produzca dentina. Pero esta estimulación es tan alcalina, tan fuerte, que la primera capa de odontoblastos que recibe el hidróxido de calcio se mueren. La primera capa se mueren. Es un baño tan caliente, digamos así, que mueren. Y luego, recién ahí dejamos a la segunda línea de odontoblastos, que son los que van a empezar a producir dentina. O sea, es como un clic, un estimulador, es el hidróxido de calcio. Pero lo malo que también produce es que, primero, mata a la primera línea de odontoblastos y puede también matar a la primera línea de glóbulos blancos, de arterias y venas. Y se los voy a mostrar en algún dibujo que si bien forma dentina, pero es habiendo matado la primera capa de pulpa que está alrededor de eso. Es por eso que ahí forma dentina, pero también pierdo pulpa. Entonces, protector pulpar no es tanto. Es más bien un agresor pulpar, pero sí es un estimulador de dentina. Tiene un pH. ¿Tiene baja resistencia mecánica? Sí. ¿Puedo mezclar el hidróxido de calcio? Ojo, escúcheme, esta parte es importante. El hidróxido de calcio me viene en polvo, fabuloso. Lo mezclo con suero, con agua destilada, puedo mezclar con anestésico no, porque la anestesia tiene pH ácido y con el alcaloide lo estoy neutralizando. Puedo hacer mi crema de leche, perfecto. ¿Puedo colocar este que dice ya fraguable, que ya viene como la gotita? Sí, pero no tiene mucha resistencia a la mecánica. O sea, si lo aplasto, lo hurgo, lo saco con una cuchareta, sale rápido, no se pega. ¿Hay hidróxidos de calcio fotocurables? Sí. ¿Mucha diferencia? No va a haber.
Pero eso sí, tienen que tener claro que su pH es alcalino y baja resistencia mecánica. Y es soluble, sí. Pero aquí quiero decirles, dentro de este grupo, que justamente está aquí, que ha salido uno nuevo, absolutamente, que hasta ahorita está diciendo que es el mejor, es los biocerámicos, que tienen también esa pH bastante alcalino, que estimula la formación de dentina, despierta los odontoblastos, pero el éxito está llegando a más de 90%, mientras que el hidróxido de calcio es menor. Es un primo hermano, que es el biocerámico. El biocerámico es un elemento que se aprendió y se descubrió recogiendo, justamente haciendo el cemento Portland de la pared. Ese es el cemento verde que tenemos. Ya, ese. ¿Y qué biocerámicos tenemos en el mercado? Desgraciadamente tenemos muy pocos, y uno de ellos es lo que justamente nuestra compañera nos mencionaba, el MTA. El MTA es una de las marcas. En este momento debemos tener más de 50 marcas de biocerámicos, pero en los biocerámicos vienen tres formas. Uno, para esto, para estimulador dentinario. Dos, viene para sellador en perforaciones radiculares, en cirugía. Y el tercero estamos utilizando como pasta de obturación de conductos. Entonces, son tres formas diferentes, pero es la misma, el mismo principio de un mineral trióxido agregado, ¿ya? Y el éxito de estos materiales, sobre todo el tema de barnices, el tema de hidróxido de calcio, el éxito está en el aislamiento absoluto. Se dice que si yo utilizo el mismo producto sin aislamiento absoluto, puedo tener un éxito de 50, 60%. Pero si utilizo con aislamiento absoluto, puedo llegar a más de 90% de éxito. Entonces, es ahí la importancia tan grande de tener un muy buen aislado absoluto. La siguiente, por favor, me cortan si tienen alguna pregunta. En otro de ellos tenemos el ionómero de vidrio. La gran ventaja del ionómero de vidrio que apareció es que se parece bastante a la dentina, es uno de los materiales que más se parecen. Otra de las grandes ventajas que tiene el ionómero de vidrio, por eso le decía, reemplaza la dentina, tiene muy buena resistencia a la masticación, ¿no? De que libera flúor o no libera flúor, hay mucho cuestionamiento. Hay escuelas que dicen que sí, otros que no. Pero las que dicen que sí tienen un trabajo de que permanentemente te va liberando cantidades mínimas de flúor. Es biocompatible. ¿Por qué? Porque, ¿cuál fue la diferencia? Que el ácido que produce ese es ácido poliacrílico, pero también tiene el tartárico. Que estos dos ácidos no lesionan mucho a la pulpa, o sea, no la irritan demasiado. Entonces, esa fue su ventaja, y en esto fue que le ganó al cemento fosfato de zinc, ¿no? Si bien tiene buena adhesión química, entre comillas, libera, es biocompatible, puede hacer un aislante térmico, pero el ácido no irrita excesivamente a la pulpa. La siguiente, por favor. Es uno de los que más usamos. La siguiente. Y el óxido de zinc ojonol. Si los que han trabajado, bueno, yo trabajo bastante con el doctor Leaño, es una base cavitaria. Efectivamente, tiene esta composición, óxido de zinc. Dentro del óxido de zinc, del frasco de óxido de zinc, tiene sulfato de bario que nos va a dar la radiopacidad, tiene algo de hidróxido de calcio, pero el eugenol es un aceite que esto no se olvide, y casi todos los materiales nuestros, su vehículo es a base de eugenol, que es aceite de clavo de olor. Pero esta es una gran ventaja que tiene, es sedante, efectivamente. Hasta hace unos años, cuando el paciente venía con mucho dolor, se le ponía una motita de algodón y le ponían dentro de la cavidad. Lo sedaba, ¿no? Lo anestesia, si vale el término. Pero tiene otro gran defecto, es irritante a la pulpa. Si bien lo hace dormir, pero lo irrita, lo inflama la pulpa. ¿Tiene un efecto antibacteriano? Sí. ¿No? ¿Y inhibe la polimerización? Sí. Eso es lo malo. ¿Por qué inhibe la polimerización? Al ser el eugenol aceite.
aceite. Entonces, penetra en los túbulos dentinarios y entonces es grasa y no nos va a permitir una buena adhesión. Tiene baja resistencia, perfecto. Por eso lo utilizamos bastante como cemento temporario, en 3 sesiones. Ahora, sale en el mercado un óxido de zinc con otro vehículo que no es el eugenol. Entonces, es el cemento óxido de zinc sin eugenol, libre de eugenol, que es el que viene en los frascos ya preparados. Entonces, ese no nos llena tanto de grasa y lo estamos utilizando bastante como cemento temporario. La siguiente. El fosfato de zinc es un cemento que, como les digo, se parecía mucho a es como su primo hermano del ionómero. Tiene fosfato de zinc, pero su gran tiene muy buena resistencia compresiva, o sea, la masticación. Por eso es que utilizamos para cementar coronas metálicas, coronas de porcelana. Utilizábamos mucho como para reconstruir piezas porque es muy duro, o sea, a la masticación, bastante resistencia. Es buen aislante, pero es irritante a la pulpa. ¿Quién le da esa irritación? Este ácido fosfórico, es muy irritante. Entonces, por eso prácticamente lo estamos dejando de utilizar. Efecto, cuando tengo que hacer algún trabajo, se va a tener muy buena resistencia a la masticación, ¿ya? La siguiente, por favor. El barniz copal, que les decía justamente, el barniz es una resina en la que nació el adhesivo. Tiene solvente orgánico, nos disminuye la filtración marginal, que esto es lo que queremos nosotros también, hacemos con el adhesivo. No tiene resistencia mecánica y es un buen protector, pero la versión mejorada del barniz es el adhesivo. La siguiente. Y hablamos aquí todos los sistemas adhesivos, los materiales, los monómeros y los solventes. Fíjense que esto es bien importante cuando nos están diciendo esto. Fíjense, aquí dice acetona. ¿En qué usamos las mujeres la acetona? Nadie responde. Para despintarse ¿En los esmaltes? Exacto, para quitarse el esmalte. ¿Y qué es el esmalte? Es una resina. ¿No es cierto? Entonces es un solvente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo dejamos el frasco abierto de la acetona? Se evapora. Lo mismo pasa con el adhesivo. Nosotros vamos a colocar el adhesivo y siempre ten mucho cuidado en tapar. Pero cuando lo aplicas a la cavidad, nosotros lo que hacemos es aplicarle aire. ¿No es cierto? Después de que ponemos el adhesivo en la cavidad, le aplicamos aire. ¿Para qué le aplicamos aire? O lo dejamos unos minutos. Para que ese vehículo se evapore y nos quede solo el monómero. Esa es la finalidad. Entonces, nosotros utilizamos, saber de que usamos acetona, sabiendo que ese elemento, si lo dejo abierto, si lo dejo mucho tiempo, etcétera, se va a evaporar y no puedo distribuir. Por eso es que nuestro accionar tiene que ser rápido, por eso no puedo estar haciendo con calmita o llevando media hora antes el adhesivo en dispensador, etcétera, de tal forma que se nos evapora. ¿El etanol qué es? Alcohol. Ese es su vehículo, alcohol. También hay algunos materiales que utilizan como vehículo. ¿Qué pasa el alcohol cuando lo dejo la botella abierta? Se evapora. Lo mismo que la acetona. ¿Qué pasa cuando noche antes te has tomado un trancazo con harto trago y alcohol? ¿Qué pasa al día siguiente? Se evapora y por eso nos da tanta sed, porque nos quedamos sin líquido, se evaporó, nos hemos evaporado. Y al día siguiente estamos que morimos de sed. Y hay otros que tienen como vehículo agua o solvente. Generalmente, ¿quiénes tienen esto? Los adhesivos que se utilizan para ortodoncia. Porque ortodoncia no puede darte estos tiempos y para colocar los brackets. Entonces, exacto, logra la adhesión, o sea, la unión, hace un buen sellado de túbulos y disminuye la microfiltración. O sea, lo más importante para evitar
la microfiltración para evitar esa sensibilidad térmica, para tapar esa sensibilidad al frío, al calor, al ácido, es hacer una muy buena técnica adhesiva. Entonces, dejar el sustrato dentinario muy limpio, libre de barro dentinario, etcétera, y utilizar una muy buena técnica adhesiva y seguir los pasos que nos van dando la empresa y también nuestro conocimiento. La siguiente. Vamos. Y aquí estamos hablando que hay unos que son grabado total que hacemos con pregrabado, que utilizamos el ácido grabador, esperamos los minutos que nos dice la empresa o la técnica, dependiendo, hay algunos que te piden 15, 20, 30 segundos, etcétera. Lavamos abundantemente, el secado controlado, no resecar lo que nos dice, aplicamos el primer adhesivo. En cambio, los autoagravantes requieren lavado del ácido. Está clarísimo eso. Y este universal, que está el ácido junto con el autograbado y el grabado, se utiliza mucho en ortodoncia. Ellos no pueden trabajar y poner en varios tiempos, sino de frente ponen el material sobre el diente y encima pegan sus brackets, ¿no? Entonces, hay estas diferencias y nosotros vamos a considerar cuál es el que nos conviene. La siguiente, trabajamos mucho la primera técnica, grabado total. Y aquí están los sistemas. Esto es lo que nosotros generalmente somos los que vamos a utilizar mucho. El grabado, primer, adhesivos separados, no lo estamos teniendo ya mucho en el mercado. El que estamos utilizando mucho es el segundo, que ponemos el ácido grabador y el primer adhesivo juntos, que es la de la quinta generación. Este es el que tenemos el ámbar en la facultad, el 3M, el One Spot multipropósito, etcétera. Y el autograbante es el que utilizan, como les decía, mucho los ortodoncistas, y que viene el ácido y el adhesivo y el autograbado en uno solo, también usan los ortodoncistas. La siguiente. Nosotros usamos quinta y sexta generación. Y aquí van los agresores pulpares. Lo que les decía, a veces pensamos protector pulpar, a la de Dios nos protege, pero nos damos cuenta que hacen una estimulación de dentina, pero a su vez hacen una agresión a la pulpa. La siguiente, por favor. Nos apuraremos para que no se nos duerma. Es muy, muy importante que siempre trabajen con irrigante. Cuando es una pieza mejor, más, ayuda mucho. Y les han dado cuenta ahora que están comprando piezas y te dicen con un huequito para la irrigación, con 3, con 6, con 5, etcétera, y te va subiendo de costos si tienes más huequitos para la irrigación. Porque necesitamos siempre trabajar. O sea, la alta velocidad produce mucha fricción, y al producir mucha fricción, entonces va a calentar la dentina y eso va a irritar a la pulpa y los odontoblastos se enferman o se mueren. El pH es muy importante, lo que les decía, de los materiales. El hidróxido de calcio utiliza un pH muy alcalino, que de principio te puede matar. Funciona perfectamente esto de los estimuladores dentinarios o protectores en pacientes jóvenes, en pacientes que llegan hasta los 20 años más o menos, porque hay odontoblastos que nos van a estimular dentina. Pero si hablas de un paciente más de 30 años, ya no funciona, chicos. Las protecciones pulpares directas al menos no funcionan, porque ya no tengo odontoblastos jóvenes que hagan la función, y que también la primera línea de odontoblastos sabemos que van a morir, y la segunda línea como soldaditos, ¿no es cierto? Y la segunda línea es la que tengo, y todavía en pacientes jóvenes tengo la capa celular que está en medio de la pulpa que va a ir formando esa línea de dentina, de odontoblastos. Y los microbianos, que son los que más daño nos hacen. La siguiente, por favor. Esto sí ya lo han entendido. Y los biológicos, las bacterias, que es lo que nos han hablado, o sea, la cantidad de bacterias que yo pueda tener en boca. La siguiente, esto lo han hecho bastante bien. Aquí, mire qué bonito nos han hecho, los ácidos neutral y alcalino, ¿no? Entonces, ¿qué elementos nos producen la alcalinidad? ¿Qué elementos nos producen la acidez?
y cuándo es que vamos a producir. Y nosotros tenemos que mantenernos en un pH neutro, porque ese es el pH de nuestra cavidad oral. O sea, no llevar tanto a la alcalinidad como tampoco llevar en exceso a la acidez. Y los alimentos que nos producen esa acidez. La siguiente. Los monómeros que hemos hablado son citotóxicos, efectivamente, y también que hay que asumir esa situación. Hay que asumir. Por eso es que no puedo utilizar resina cuando estoy demasiado cerca a la pulpa. No puedo utilizar un monómero cuando estoy, porque voy a terminar irritándola y haciendo una pulpitis inflamatoria. Entonces, ahí sí necesito una barrera que me defienda del asunto. La siguiente, ¿no? Y las causas térmicas, los excesos térmicos. Los excesos térmicos es lo que va a producir una irritación de las estructuras dentarias. La siguiente. No, y aquí es lo que me ha gustado mucho, esta imagen. ¿Cómo elimino ese barro dentinario? O sea, después, nos ha explicado, después de haber hecho el desgaste, chicos, no utilizar nuevamente las fresas de diamante para esmalte, las fresas de carburo para dentina. Si ustedes utilizan fresas de diamante en dentina, primero se van a embotar y segundo se van a desgastar. Y al final es como que va raspando en el lugar, no elimina el tejido específico y como que la quema la dentina. Pero también fíjense que después de que hice el fresado, etcétera, me va quedando en los túbulos dentinarios estas manchitas blancas que se llaman barro dentinario. ¿De qué está compuesto el barro dentinario? Como su nombre es barro, va a llevar tejido dentario, o sea, tejido dentinario, tal vez esmalte, bacterias, saliva. O sea, es una masita que va a ser muy complicada, también llamado el smell layer en inglés. Eso debo eliminarlo. Por eso ayer les decía, después de la limpieza o el fresado, cuchareta, debo utilizar algún desinfectante. El hidróxido de calcio, hipoclorito de sodio tiene una función muy importante que disuelve la materia orgánica. Entonces, cuando yo lavo esto o limpio, desinfecto, después de haber preparado la cavidad con hipoclorito de sodio, entonces va a eliminar todo ese barro dentinario. Otro elemento que me va a eliminar, desinfectar, es después de eliminar ese barro dentinario, o para desinfectante, es la clorexidina, pero al 2%. Y después, para eliminar la materia inorgánica, que es esa, lo que hemos raspado de tejido de dentina, ¿quién nos va a funcionar? El ácido grabador. El ácido ortofosfórico va a limpiar, va a hacer una toilet o limpieza de todo lo que es la materia inorgánica, porque colocamos, ¿no ven?, los túbulos sobre los túbulos dentinarios y entonces él lo va a limpiar. Es muy importante hacer la fase de limpieza y desinfección después del fresado, donde te queda el barro dentinario. La siguiente. Aquí están las fresas. Fíjense los puntitos de las fresas y el gramaje que tiene. Les decía, muéstrame, alguno de sus compañeros le decía, muéstrame la cajita de conos de gutapercha. Esa secuencia de colores de los conos de gutapercha, de las limas, por favor, apréndanse de memoria los colores y los números, porque después nos van a hacer falta. Fíjense que el verde es más grueso, el amarillo delgadito y el rojo intermedio. Esa es la secuencia que ustedes van a ver de los 6 colores que están en las cajitas de conos de gutapercha, de limas endodónticas, etc. Esa clasificación de colores se han aplicado ya a casi todos los materiales e instrumental. Eso es muy importante. Y esto de la migración marginal es cuando no hacemos ese acabo. ¿Se acuerdan que ayer les dije, muéstrame la primera imagen de esa con un lápiz que estaba marcado la cavidad? Ese desgaste en el borde de la cavidad, hacer un biselado para extendernos y para que tengamos un buen acabado del margen gingival.
Y también el mal uso de los adhesivos, la mala calidad de los adhesivos nos va a producir en su momento daño pulpar. La siguiente. No, los contactos oclusales. La ortodoncia ya no es solamente un tratamiento estético, es funcional. Y esta oclusión permanente de puntos de contacto prematuro, ya hemos visto que nos da la asfracción, ¿no es cierto? Y la alteración del ligamento periodontal, la reabsorción de raíces, etcétera, produce muchas complicaciones. Entonces, es por eso que hacemos la ortodoncia, para devolver estética y también, sobre todo, funcionalidad, y que no existen estos puntos de contacto prematuros. En el tema de pulido y restauraciones, las gomas, las fresas de pulido, como decía, en forma excesiva. Pero a lo que quería decirles es las lámparas de fotoactivación. Cuando trabajen en la clínica y yo les diga qué lámpara utilizaste, qué marca, de qué potencia, es sumamente importante. Ay, doctora, porque las lámparas de luz halógena nos producen luz caliente. Y por eso es que migramos y ahora utilizamos lámparas de luz LED, que son luz fría y no calientan a la pulpa. Esa fue la diferencia. Entonces, y también hay marcas y marcas, ¿no? Es igual que comprarte un Mercedes-Benz que una Peta de Volkswagen, digamos, ¿no? Entonces, es igual. Por eso es que es importante anotar en la historia clínica cuánto de intensidad le diste, cuánto tiempo y además qué marca de luz utilizaste. Porque si son más marcas, entonces nos produce calor. Y ya no hay casi en el mercado las lámparas de luz halógena, la mayoría ya son luz LED. La siguiente. Y miren, esto del hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, cuando el gasificador va, este es el fraguable, ¿no es cierto? Que utilizamos 2 tiempos y lo mezclamos. Igualito están llegando los biocerámicos. ¿Y se coloca dónde? Cuando lo mezclamos, tiene que ser rápido, porque si el tiempo de fraguado es rápido, solo donde yo quiero que me forme dentina. Cuando estoy muy cerca de la pulpa y empiezo a ver medio rojito, medio que ya me quiero comunicar o ya me he comunicado con pulpa, y fíjense, ese es el dicalero y coloco solo esa cantidadcita en el lugar donde quiero que forme dentina. Nosotros vamos a trabajar también. Y fíjense, ahí lo coloca y solo forma dentina. Allí no lo extiendo como crema de leche, como torta en toda la cavidad. No, solo en el punto donde yo quiero que forme dentina. Punto, listo, eso fue suficiente. En este caso está utilizando el foto. La siguiente, por favor. En el caso del fosfato de zinc, lo que les decía, el fosfato de zinc es un material que se ponía en vez del ionómero. La gran ventaja que tiene resistencia, la desventaja es su ácido que produce mucha irritación a la pulpa. Por eso lo hemos dejado de utilizar. Pero, chicos, cuando tienes cavidad, y es mucho más barato que el ionómero. Entonces, cuando tienes una cavidad demasiado grande, el paciente no va a pagar o no tenemos en la facultad, entonces, en algún caso yo estoy utilizando abajo fosfato de zinc. Después de la endodoncia no nos va a hacer ningún problema porque ya no tengo pulpa que irritar, ¿sí? Buena resistencia a la compresión. Y el ionómero de vidrio, aquí quiero que tengan mucha atención, lo vamos a trabajar, pero el ionómero de vidrio es uno de los elementos que estamos utilizando, pero tiene un tratamiento muy especial. Fíjense con qué suavidad y delicadeza lo está mezclando. ¿Qué es lo que hacemos? Que el polvo venga al líquido, lo humedezca y punto. Aquí me parece que está amasando mucho. ¿Por qué? Porque cuando lo amasas, haces que su tiempo de trabajo sea más corto. Y estos materiales tienen que ser veloces. Además, ¿qué es lo que nos interesa? Que sea rápido la aplicación. Y el ionómero es un producto más carito. Entonces hay que trabajarlo rápido, sin amasar. Yo por lo menos no lo amaso, solo hago humedecer. La siguiente, por favor. Muy seco. Esta es la que me gusta. Fíjense, en la primera imagen, aquí siempre habla de caries como problema. ¿Y qué pasa si es fractura? ¿Qué pasa si es por abstracción que llegué a la pulpa? ¿Qué pasa si es otras causales? ¿No es cierto? Entonces, acuérdense, y se los vamos a dibujar como la hamburguesa del Burger King. En esta solo pan.
¿no? En la primera imagen solo pan, no tiene nada. En la siguiente ya le pongo la hamburguesa y en la siguiente ya le pongo una capa de jamón y en la siguiente, no sé, con queso. O sea, es más materiales. Pero lo que me interesa en la cavidad profunda, que lo muy cercano voy a poner hidróxido de calcio, como hemos visto, el fraguable, ¿no es cierto? Y luego de eso pondré ionómero y finalmente la resina. Punto, basta. En el caso de ionómero, hay un ionómero que es fotocurable, ¿no? Pero ese ionómero fotocurable solo te acepta 2 milímetros. Entonces, en cavidades muy grandes, muy profundas, no las voy a utilizar. Efectivamente, te hace buen sellado. Yo personalmente utilizo los fotocurables, ionómero foto en pediatría, porque es pequeñita la cavidad y hay que trabajarla esos 2 milímetros. La siguiente. Y aquí es la directa y la indirecta. La directa cuando ya estoy en comunicación con el cuerno, con la pulpa, pero, ojo, acordarse que hago la protección pulpar directa cuando esa pulpa está vital, cuando está en buenas condiciones, cuando es una pulpa joven, cuando no ha habido dolor previo, cuando no es una pulpitis instalada, cuando el color de la pulpa o del sangrado, si es que hay, es un color rojo, esmeralda, un rojo clarito, bonito, no cuando sale una cosa densa, gris, casi negro, morado, ese ya no va a funcionar. Y nuevamente, una protección directa voy a hacer en un paciente, una pieza joven, una pulpa joven que sé que van a haber odontoblastos capaces de defender, ¿ya? Entonces, se lava con suero. Aquí no utilizo agua oxigenada, no puedo utilizar hipoclorito, no puedo utilizar ningún antiséptico porque voy a irritar esa pulpa, entonces solamente suero o agua destilada si es que tenemos en el mercado. Entonces, se lava, se seca suavemente con absorbentes, no algodón, porque el algodón quedan los pelos. Aplicamos en la forma C que dice el hidróxido de calcio con mucha suavidad, o ahora el biocerámico, que puede ser de la marca MTA, Biodentina, el Fitapex, etcétera, hay diferentes marcas. Aplicamos y encima se pone ionómero. Por eso es la protección pulpar directa que la vamos a hacer en la clínica, en los tipodontos. Ponemos ionómero y encima viene la obturación. Pero ¿cuál es la observación aquí en las protecciones pulpares directas? Nuevamente, paciente joven, que debo dejar en observación por lo menos 24 horas. Si al día siguiente el paciente refiere que no ha pasado nada y no dice miau, continúo con el procedimiento. Pero si dice miau, que ha habido dolor, sobre todo la palabra espontáneo, o cualquier tipo de dolor de masticación, simple, no funciona la protección directa y me voy directamente a la pulpectomía o pulpotomía. En cambio, en la indirecta es cuando estoy cerca. Ahí puedo obviar. Si tengo una formación de dentina, no quiero estimular mucho la formación de pulpa, no necesito, además sé que voy a perder parte de pulpa, entonces directamente puedo utilizar ionómero y la obturación, ¿sí? Entonces, no en todos los casos utilizamos el hidróxido de calcio, ya se los voy a presentar en la clase. La siguiente. Las ventajas nos ha dicho, protegen a la pulpa, no protegen a la pulpa, pero sí estimulan la formación. Disminuyen la sensibilidad bastante, sobre todo el adhesivo, ese es maná de Dios. Aislamiento térmico, reducen la microfiltración, sí. Esto nos interesa, favorecen la reparación dentinaria. Todos estos materiales que hemos hablado estimulan la formación dentinaria. Mejoran la restauración, por supuesto, y conservan la vitalidad, si bien matan la pulpa que está cercana al material, pero hacen que el resto de pulpa siga viviendo, ¿no? Tienen baja resistencia mecánica, como hemos visto, el hidróxido de calcio tiene muy baja. Disolverse con el tiempo, algunos, solo el hidróxido de calcio. El ionómero no se disuelve con el agua, etcétera.
Irritan a la pulpa, sí, hemos dicho, sobre todo el eugenol es altamente irritante, el ácido cítrico del fosfato son irritantes. Sensibilidad a la humedad, claro, cuando no se hace un buen aislamiento, no son compatibles con la resina, obvio, porque para poner resina yo tengo que poner adhesivo y al poner el adhesivo pongo ácido grabador, entonces nunca voy a poner hidróxido de calcio y al lado ácido grabador porque lo estoy neutralizando, necesito un intermedio que va a ser el ionómero, cemento ionómero, porque el hidróxido de calcio es alcalino y el ácido grabador es ácido, entonces los voy a neutralizar. ¿Puede producir microfiltración? Sí, está mal hecha la técnica. Algunos materiales son de costo elevado. Como les digo, el ionómero es mucho más caro que el fosfato. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ir variando. La siguiente, por favor, ya nos falta poquito para que nos vayamos a descansar. Excelente. ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces, por favor, nos van a hacer un resumen de esto. ¿Ya? Nos van a hacer un resumen para ver qué hemos entendido, si quieren buscan más información, etcétera. Y mañana, hasta lo que sabemos, nos vemos 8:30, chicos, ¿no? Está bien, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nada. Ya. Ahorita tengo clase con cuarto año, entonces mañana nos vemos 8:30. Muy bonito trabajo, muchas gracias. Hasta luego, ¿Ya? doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.